Preguntas acerca de, bueno, ya veamos si sigue verde. Y ahora no está No, ahí bien. está bien, profe. Ah, bueno, no sé qué le pasó que se ha puesto verde. Bueno, listo, chicos. Bueno, Está tu- bueno, como es un tema que vimos en médica y en epidemiología, sabemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción parcial o total de las células beta de los islotes con la incapacidad de producir insulina, ¿sí? La diabetes afecta a millones de personas de ambos sexos, de todas las edades, condición socioeconómico y cultural. Esta enfermedad ocurre en un 7% de la población y para el año 2025 se predice una prevalencia del 9% de diabetes sobre la población mundial. La diabetes tipo 1 representa entre el 5% y el 10% de todos los casos de diabetes. La que sigue, profe. La etiología son la susceptibilidad genética, los factores ambientales, la insulinitis y la respuesta autoinmune. Cuando hablamos de susceptibilidad genética, es la existencia de la diabetes en uno de los padres. Pero ¿cuándo aumenta el riesgo? El riesgo aumenta cuando el padre, o sea, el varón, padece la diabetes. Entonces el niño está 5 veces más predispuesto cuando el padre es diabético. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de infecciones víricas que afectan a las células betas pancreáticas, como puede ser la rubiola. Tenemos los factores ambientales de ingestión de ciertos tóxicos y la exposición temprana a las proteínas de la leche de vaca, que también ha sido demostrado como un factor desencadenante predispuesto a padecer la diabetes mellitus, ¿sí? Cuando hablamos de insulinitis, es la afección al páncreas, que es de origen vírico, que lesiona los islotes pancreáticos, pero generalmente en niños predispuestos genéticamente. Cuando hablamos de respuesta autoinmune, es la transformación de las células betas propias en células betas no reconocidas como propias por el sistema inmune, que desencadena la respuesta destructiva de las células betas. ¿Cómo se produce la diabetes mellitus? Es la siguiente. La siguiente, profe. Bueno, la diabetes mellitus, ¿qué sabemos de diabetes mellitus? ¿Qué es la diabetes? Es un desorden ¿qué? Metabólico. Es un desorden metabólico de etiología múltiple, caracterizado por una hiperglucemia crónica debido a un defecto de la secreción o acción de la insulina. ¿Qué produce? ¿Qué pasa cuando el páncreas deja de fabricar insulina? ¿Qué es la que sigue, profe? ¿Qué pasa? Se produce al haber una destrucción, al haber un defecto en la secreción o acción de la insulina. ¿Qué se produce en el paciente, en el niño? Se produce una polifagia, una hiperglucemia, una poliuria, una glucosuria y una polifagia. En la polifagia, las células del cuerpo no reciben la glucosa producida por la digestión de los hidratos de carbono. Entonces envían una señal al cerebro para informarle que debe comer. Entonces se produce la polifagia. Al comer más, aumenta la producción de glucosa que queda en los vasos sanguíneos sin pasar a la célula. Esta acumulación de glucosa
se llama una hiperglucemia, ¿sí? Como el organismo no tolera el aumento importante de la glucemia, cuando aumenta por arriba de los 128 miligramos por decilitro, el riñón se encarga de sacar la glucosa del cuerpo y lo hace a través de la diuresis, ¿sí? Y esto se llama poliuria. Cuando hay poliuria, se produce lo que es la glucosuria, que es la orina tiene mucho contenido de glucosa. En la polidipsia, al orinar mucho, se pierde mucha agua, ¿sí? Y las células se deshidratan y el niño tiene mucha sed. Lo que se produce es la polidipsia, ¿sí? Cuando se producen todos estos síntomas, pasamos a lo que es podemos hablar lo que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? El siguiente, la cetoacidosis es una complicación de la diabetes mellitus insulino dependiente, que es un trastorno grave por déficit total o parcial de la insulina. ¿Qué desencadena esto? Un estado catabólico de la grasa. ¿Qué quiere decir? Que la energía se pierde cuando la persona tiene diabetes. La glucosa se pierde con la orina. Entonces lo que pasa es que las células buscan un reemplazo de esta energía de los alimentos y utilizan las reservas de las grasas. Esto hablamos cuando hablamos de del catabólico de la grasa. Esto hace que el niño adelgace al utilizar la grasa para obtener energía, se forman las cetonas, que son sustancias tóxicas en el cuerpo. ¿Cómo se eliminan estas cetonas? Las cetonas se eliminan a través de la orina y esto se llama, a lo que nosotros llamamos, es la cetonuria, ¿sí? Si todo esto avanza, se produce un signo de deshidratación, se produce una respiración de Kussmaul y la gravedad provoca afección del sensor y signo de shock. El niño entra en coma. La fase aguda se corrige entre las 24 y 36 horas desde el inicio. La deshidratación. ¿Cómo se produce? ¿Cómo pueden valorar la deshidratación en el niño? Con vómitos, fontanelas hundidas, ojos tristes, boca seca, signo de pliego, hipotensión, dolor abdominal y taquicardia. La respiración de Kussmaul es rápida y profunda, y por lo general acá cuando se produce la afección en niños en coma, cuando entra en coma diabético, el paciente es directamente llevado a la UTI y se administra insulina por vía endovenoso para restablecer el estado anabólico, administrando soluciones alcalinas e intravenosas. Cuando se corrige en la fase aguda, entre las 24 y 36 horas desde su inicio, cuando pasa esta fase, el niño empieza a tolerar alimentación oral y se inicia con la administración de insulina subcutánea. Cuando ya pasa esta fase, pasa al servicio de PIS, ¿sí? Puede pasar al SIN 1, al SIN 2 o al SIN 3. ¿Por qué digo al SIN 2 o al SIN 3? Porque por lo general los picos en que aparece la diabetes es en niños preescolares, en la pubertad. Y el mayor índice de picos de diabetes tipo 1 se dan en otoño y en invierno. Después las causas más frecuentes de ingreso por la cetoacidosis diabética son, ¿qué es la que sigue, profe?
Las causas más frecuentes de ingresos son la aplicación incorrecta de la insulina, la presencia de infecciones, por lo general la diabetes, la cetoacidosis diabética se da en el debut no diagnosticado, ¿sí? Por estrés emocional, el estrés emocional de un niño que por la separación de los padres o la pérdida de un ser querido, ¿sí? Y cuando hablamos de ingesta excesiva de alimentos, es acompañado por un mal control metabólico y falta de educación de los padres y del niño. Esas son las causas frecuentes de ingreso. Las actividades de enfermería, que son las que sigue, profe. Las actividades de enfermería cuando el niño viene de la guardia o viene de la terapia intensiva, medianamente estable, se podría hablar. ¿Qué hace enfermería? Hace un control de signos vitales del paciente. Es importante la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial y el nivel de conciencia, ¿sí? Estos controles en las primeras 24 horas se hacen cada hora y luego pasa cada 4 horas en las primeras 24 horas. Es importante controlar el peso del paciente al ingreso, después se hace por turno cada 8 horas en las primeras 24 horas. Se hace un control estricto de ingreso y egreso con planilla de control, ¿sí? Los líquidos administrados y la cantidad de composición. Los egresos, las diuresis, catarsis y control de glucemia, glucosuria y cetonuria horaria, con tirillas reactiva hasta el descenso de la glucemia. ¿Qué medimos? La cetonuria y la glucosuria, ¿sí? Cada 4 horas hasta completar las primeras horas. Por lo general es entre 24 y 48 horas estos controles, hasta que disminuya los valores de la glucemia o hasta que negativice la cetonuria, ¿sí? Y la glucosuria. Eso es lo más importante de lo que es diabetes, cetoacidosis diabética, ¿sí? Que son pacientitos que ustedes van a encontrar que están internados en el SIM2 y en el SIM3, ¿sí? Después cuando terminamos de hablar de cetoacidosis, hablamos de las reacciones de la hipoglucemia. ¿Cómo se produce la reacción de la hipoglucemia en niños diabéticos o en niños con diabetes tipo 1? Que por lo general se da después de 5 años del inicio de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que el paciente tiene una dosis excesiva de insulina y una baja ingesta de hidrato de carbono. Cuando hablamos aquí, debemos dar a conocer al niño y al padre que reconozcan los síntomas de una hiperglucemia y de una hipoglucemia. Es importante saber que los síntomas de la hipoglucemia son palidez, taquicardia, sensación de mareo, sudoración, debilidad muscular y en los casos más graves, somnolencia, confusión mental y coma. El niño cada vez se administra intramuscular, glucagón o subcutáneo.
¿Cuándo se produce hipoglucemia? Cuando los niveles de glucemias caen bruscamente por debajo de los 60 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Qué es la próxima, profe? ¿Por qué más se produce la hipoglucemia? Porque los niños presentan riesgo de hipoglucemia debido a la rápida velocidad de crecimiento de hábito impredecible de la alimentación y la actividad física. Pueden producirse por la noche en pacientes con 2 o 3 inyecciones diarias. Se puede producir la hipoglucemia, error en la dosificación de la insulina, error en la técnica de inyección y la inadecuada ingesta de caloría por perder una comida o ejercicio sin el correspondiente aumento de ingesta de caloría. ¿Qué quiere decir? Por lo general, el proceso que llevan los chicos de diabetes tipo 1 es, es una educación y que deben compartir toda la familia para acompañar al niño a superar esta etapa de aceptación de la, de la enfermedad. Por ejemplo, al niño le cuesta más conllevar la diabetes porque cuando llega la adolescencia, ellos sienten vergüenza de ser diferentes a los demás cuando comparten un sándwich, una gaseosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Al ver lo que es la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia, que son importantes, lo que debemos hacer hincapié con un equipo multidisciplinario y a una enfermería en los primeros pasos son los pilares de la diabetes, ¿sí? Que es la que sigue, profe. ¿Cuáles son los pilares? Son la educación, la alimentación, el ejercicio, el medicamento y el automonitoreo. En la educación, conocer la enfermedad y los riesgos que produce. En la alimentación, educar sobre una dieta equilibrada, rica en vitaminas, proteínas y minerales. El ejercicio muy importante, realizar 30 minutos de ejercicio físico al día. Y, y acá es importante que desde muy pequeño empiecen ellos a valorar sus pies, ¿no? Porque como pierden sensibilidad en los pies, cuando chocan sus pies en algo punzante no se dan cuenta. Entonces, desde muy pequeño, ya llevar esa educación de controlar sus pies antes de acostarse, para prevenir lo que es el pie diabético. El medicamento, seguir un tratamiento correctamente y sin interrupciones. Esto es una educación permanente entre el niño y los padres, porque los padres acá tienen que ver mucho con la educación de los niños en relación a lo que es el tratamiento o el seguimiento de estos niños para la insulina, porque ellos solos se tienen que empezar a administrar la insulina, los padres a valorar los signos, a ver cómo se colocan, cómo colocan ellos, porque inclusive cuando ingresan al servicio y todo es nuevo para la familia, la madre tiene mucho temor al pincharlo al niño. Entonces, primeramente hay que hablar con la madre porque ella le transmite el temor al niño. Entonces es importante ahí un seguimiento psicológico para la familia y el niño. Y automonitoreo. El control de la glucemia es importante acá en ayunas y luego de cada ingesta, ¿sí? Con una buena educación y con unos buenos pilares desde muy pequeño, desde el inicio de la enfermedad, es importante, podemos retrasar las complicaciones que a la larga lleva tanto la diabetes 1 como la diabetes 2, que sería la otra, profe, las complicaciones de la diabetes
que tenemos una retinopatía, tenemos las enfermedades cardíacas y tenemos una insuficiencia renal, enfermedades vasculares que se producen a largos plazos de los efectos de la hiperglucemia en los vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, en el adulto, el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, cuando hablamos de neuropatía, hablamos de los pies, porque hay un aumento de riesgo de úlcera, una infección y lo último, la amputación. Retinopatía a consecuencia de la diabetes, que la, y, y la diabetes es la principal causa de la insuficiencia renal, ¿sí? Y ahí terminaríamos, profe. No sé si quieren hacer algunas preguntas, chicos, alguna duda que le haya quedado. Profe, buen día. Yo Buen quería día. consultarle, ¿Sí? le quería consultar con respecto a la mayor incidencia que usted indicó, que se daba normalmente en niños a partir de 6 años y, bueno, los púberes, y que la mayor incidencia era en otoño e invierno. ¿En qué influye la temporada, digamos, de otoño-invierno? Fíjese de que se hizo un estudio, que la mayoría de los debut diabéticos se producen en estos picos. Los picos se producen en otoño e invierno, pero con exactitud no se sabe. Solamente se hizo una investigación, cuándo más salían los debut diabéticos. Entonces, otoño. Y eso también estuve averiguando, pero con exactitud no encontré más que esa información. Bien, profe, gracias. Yo puede ser también por el tema de la sintomatología que sea por ahí quizás más manifestada con el tema de las reacciones del cambio climático y que recién allí muchas personas realicen el control en los niños. ¿Puede ser algo así? No, porque por lo general, fíjese que se da en niños menores de 4 o 5 años, empieza recién el debut diabético, ¿sí? Y fíjese de que ya pasaron por varias estaciones ellos hasta que llegan a los 3 añitos o a los 4 años, cuando hacen un debut diabético. No sé si le respondo la pregunta o... Sí, lo entiendo, bien, gracias. No, no es nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo, A ver, veamos. hola, Sí, profe. sí le escucho. Sí, aquí estoy. Mi duda era en cuanto a la educación a los padres. Sí. La pregunta que le quería hacer, ya según su experiencia, en cuanto, ¿cómo se, digamos, aborda la educación a la madre? Porque yo creo que debe estar en un estado de complejo, enterándose de que su hijo tiene la patología. Entonces, ¿cómo uno aborda esa situación como enfermero? ¿Cómo hablarlas? Sí, por lo general, cuando ingresan los pacientitos por ejemplo, por lo general es cuando el padre o a su abuelo, este, pasó por la diabetes o tuvo diabetes, entonces cuando ellos le dan la noticia es como un shock, porque recuerdan todo lo negativo de lo que pasó su mamá, su papá o su abuelo o su abuela, ¿sí?
Entonces, lo que hay que llevar es tranquilidad a la madre, tratar de apoyarla, acompañarla en cada momento hasta que ella se anime o acepte la enfermedad de su niño. Los dos en realidad acepten la enfermedad, porque las primeras aplicaciones de insulina subcutánea las realizamos nosotros en enfermería. Ya mientras van pasando los días o al tercer día, nosotros ya empezamos a que la madre empiece a que ella sea la que ponga la insulina, ¿sí? Pero a la vez también recibe un apoyo interdisciplinario de varios médicos que ayudan a la familia, al niño, a seguir adelante y a aceptar. Y hay un seguimiento continuo con estos pacientes, ¿sí? No sé si respondo a su pregunta. Sí, Buen día, profe. Y profesora. ese Tengo una seguimiento, duda. ay, perdón. Sí. Bueno, mi duda era la siguiente, si usted puede nombrarnos así los signos y síntomas más característicos que diferencian una hipoglucemia de una hiperglucemia o, como usted también mencionó, la cetoacidosis, para que nosotros tengamos en cuenta y decir, se trata de esto o se trata de lo otro, digamos. Por ejemplo, en la hipoglucemia, el comportamiento del niño es irritable, inquieto y hay mucho llanto. Eso es en la hipoglucemia, ¿no? Cuando hablamos de una hiperglucemia, ¿qué se observa en el niño? Se observa letargia, náusea, vómitos y dolor abdominal. En cuanto a la hipoglucemia, hay dificultad en la concentración, hay dificultad en la coordinación, se observa agitación, hambre, cefalea, vértigo y puede observar temblores. En los casos más graves hay convulsión y hay coma y shock, ¿sí? Cuando hablamos de una hiperglucemia, hablamos de confusión mental, sed y debilidad, y en lo más grave de la hiperglucemia es la acidosis, el coma y el shock. ¿Cómo es la piel? Acá podemos ver dos diferencias grandes, que por ejemplo en la piel en la hipoglucemia hay palidez y sudoración, ¿sí? En cambio, cuando se produce una hiperglucemia, hay signo de deshidratación. Tiene una piel seca el paciente. ¿Qué más podemos ver por ejemplo, en la hipoglucemia? Tenemos una respiración superficial y hay taquicardia. En cambio, en la hiperglucemia, tenemos una respiración profunda, como dijimos, como el tipo de Kussmaul y un pulso débil. Como cuando hablamos de hipoglucemia, hablamos de una glucosa en sangre inferior a 60 miligramos por decilitro. ¿Qué encontramos? Encontramos cuerpos cetónicos negativos, encontramos un pH normal, sanguíneo normal, encontramos un bicarbonato normal, una osmolaridad normal. La orina es normal, la glucosa es negativa y los cuerpos cetónicos son negativos, ¿sí? Que es muy diferente a lo que encontramos en una hiperglucemia. ¿Qué podemos decir? La glucemia superior a 180 miligramos por decilitro, encontramos cuerpos cetónicos elevados en la orina, tenemos una osmolaridad elevada, un pH menor a 7,30 a 30, y en la orina encontramos poliuria y oliguria. Tenemos una glucosa elevada de cuerpos cetónicos elevada, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias entre
los más importantes, por supuesto, de hipoglucemia e hiperglucemia. No sé si le respondo o quedó... Sí, profesora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta o algo que no me di a entender? Yo no entendí cuando usted habló cuando hacemos el control con el hemoglucosa con las tirillas reactivas, ahí también se controla, hay una tirilla especial para psicocidosis, o yo entendí mal la parte que... A ver, ¿cómo dice? Disculpe, no le escuché bien. Y cuando usted habló que hacemos el control de la glucemia con un hemoglucosa Sí. con las tirillas reactivas, yo entendí que Sí. también se hace con tirillas reactivas la cetoacidosis, o eso se controla con análisis de sangre. ¿O hay una tirilla No, por ejemplo, en las tiras... Sí, en las tiras reactivas es la cetonuria y la glucosuria la que se toma. ¿Sí? Que eso lo hacen cada hora, después pasa cada 2 horas y después pasa cada 4 horas hasta que negativice. Esos son los controles que se hacen en el piso, las primeras 24 a 48 horas. ¿Y eso No sé si le respondí la pregunta. Sí, no, yo lo que no entiendo es si se hace con el mismo aparatito del hemoglucosa, digamos. ¿Con eso se determina también? Claro, tenemos el control de glucemia, que es a través del glucómetro, y después tenemos con las tiras reactivas, que en las tiras reactivas hacemos de la diuresis, ¿sí? La ceto y la glucosuria que tomamos ahí. Son dos cositas diferentes, una es de sangre y la otra es de orina. Bien. Ahora sí entendí. Entendí. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿cuál es el valor normal de glucosa en sangre en los niños? Es lo mismo que aprendimos en médica, de 70 a 110 miligramos sobre El mismo para los decilitro. adultos. Es los mismos valores. Sí, Bien. sí, los mismos parámetros. ¿Alguna otra consulta, chicos? Porque sí se van a encontrar con estos pacientitos en las salas, ¿sí? Profe, yo quería preguntarle con respecto a las tirillas, bueno, para control. En el caso de las tirillas para control de cuerpos cetónicos, se la realiza, dijo primero cada 1 hora, luego cada 4 horas. ¿Se la sigue realizando hasta que no hay presencia de cuerpos cetónicos? Sí, hasta que negativice, y ya se termina el control de la cetonuria y de la glucosuria. Eso únicamente hasta que negativice. Por eso de las primeras 24 a 48 horas que se hace este control. Bien, gracias, profe. No, por favor. Profe. Ahí la profe le leyó unos casos, ¿sí? Por ejemplo, del paciente de 10 años, que ingresa al servicio derivado de la guardia pediátrica con diagnóstico de hipoglucemia, acompañado por la madre, transportado en silla de rueda por auxiliar de transporte, con vía periférica y miembro superior derecho, con un plan de dextrosa al 5%, más sodio y más potasio, a 70 mililitros horas, se acondiciona en la unidad. Al examen físico, el paciente sudoroso, pálido, tembloroso. La madre refiere que presenta un episodio de hipoglucemia con un valor de 50 miligramos por decilitro de glucemia que no pudo controlar y decide llevarlo al hospital.
Se realiza valoración y control de signos vitales. Se realizan medidas antropométricas y aquí. ¿Ustedes cuál creen que fue la causa posible de la hipoglucemia y qué recomendaciones daría a los padres para que el niño no vuelva a suceder? A ver, Profe, veamos. ¿puede haber sido una mala administración de insulina? Porque por ahí puede haber sido una dosificación muy alta, o la técnica también que le hayan aplicado no lo hayan aplicado en la zona correspondiente, entonces no actuó esa insulina. Por ejemplo, en la hipoglucemia hay un error en la administración de insulina. Pero ¿sabe cuál es el mayor error cuando se produce una hipoglucemia? Es cuando por lo general no revisan la lapicera, la infusión, porque alguna vez con la misma insulina la aguja subcutánea se tapa y no se produce la administración de la insulina. Es una de las causas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan, chicos? A ver, ¿qué más produce una hipoglucemia? ¿Qué es lo que recuerdan del power que vieron? ¿El consumo deficiente de carbohidratos puede ser? También así es. A ver, quién más aporta? ¿Quién más se acuerda? A ver, Profe, ¿cuántos años tenía el paciente? No, no me acuerdo. ¿10 años? 10 años tiene el paciente. Puede ser que el nene se haya olvidado, porque a esa edad ya se administran solitos, se haya olvidado de administrar la insulina o no haya administrado en horario. También, sí, es importante también. Tenemos el error en la dosificación. ¿Qué más? Tenemos una ingesta inadecuada de calorías. Pues también está relacionado con la cantidad de ejercicios. Sí, sí, porque algunas veces los chicos se van a educación física o tienen educación física y algunos como que se retraen para hacer Claro, igual a esa edad como los niños son muy activos para la y ingesta de hidratos de carbono o la aplicación de insulina. claro. Por el frío, puede ser por la época del año, profe. Profesora. Para la ingesta de insulina. También puede haber un error en la técnica de inyección, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Pasando al próximo caso.
que es una hiperglucemia. En el caso de hiperglucemia, paciente de 7 años que ingresa al servicio derivado de la guardia pediátrica con diagnóstico de debut diabético, acompañados por los padres, transportado en silla de ruedas por auxiliar de transporte y se acondiciona en la unidad. Al examen físico se observa paciente irritable, alterado, con somnolencia, con signo de deshidratación, mucosa seca y disminución de turgencia, aliento cetónico, niño con náuseas y vómitos, taquineico y taquicárdico. Se realiza valoración y control de signos vitales. Se realizan medidas antropométricas. Es valorado por el médico de guardia, quien indica canalizar e iniciar con plan de hidratación. Peso diario, niveles de conciencia y signo de shock hipovolémico, balance de ingreso y egreso. Cuando tenemos un pacientito que ingresa por hiperglucemia, es importante tener en cuenta las actividades de las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Profe, cuando hace referencia a debut diabético, ¿es como una diabetes que con anterioridad no fue detectada todavía y tiene los primeros síntomas? Sí, al principio cuando hace un debut diabético, se manifiesta como una cetoacidosis diabética, que es una hiperglucemia, ¿sí? Y ahí es donde, porque ustedes fíjense de que la mayoría de los padres que desconocen de la enfermedad, cuando el niño empieza a tomar mucha agua o empieza a mojar la cama, no le llama la atención a la mayoría de los padres, no tienen esos signos de alarma como un personal de salud. Entonces directamente le llama la atención cuando su niño tiene muchas náuseas o vómitos o tiene dificultad para respirar, ahí lo lleva recién a la guardia, cuando tienen estos signos y síntomas, ¿sí? Entonces ya se sospecha con todos los signos y con toda la sintomatología que los padres dan al médico, se hace un estudio general de laboratorio, de diuresis, para ver cuánto de glucemia tiene y los valores que tienen en general. Sí, por eso es importante que ustedes sepan la sintomatología de una hipoglucemia y de una hiperglucemia, ¿sí? Por eso le traje estos dos casos para que vean la gran diferencia entre ambos. ¿Alguna duda o algo que me quieran preguntar, chicos? Profe, última pregunta que le quiero hacer. Con respecto entonces a este segundo caso, estamos hablando de una hiperglucemia. La manifestación es muy parecida a la sintomatología de una cetoacidosis diabética y en la hipoglucemia no aparece esto, ¿no? No tiene, digamos, esa relación con la cetoacidosis diabética. O sea, hay menos, no hay... Por lo general, acuérdese que la hipoglucemia, por lo general aparece después de 5 años de diagnosticada la diabetes. Se da la hipoglucemia. ¿Sí? Son dos cosas distintas, dos cosas diferentes, que enfermería debe saber identificar entre una hiperglucemia o una hipoglucemia, ¿sí? Es importante.
Profe, con respecto a la administración de la dextrosa en la hiperglucemia, va a 250 con relación a la hipo, que es 500 mililitros. Sí, así es. Son diferentes. Los preparados son distintos. El plan de hidratación en la hipoglucemia es distinto a la administración endovenosa de un niño de una cetoacidosis o una hiperglucemia. ¿Sí? También es importante. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, con respecto al balance hidroelectrolítico, el balance de ingreso y egreso, ¿cuál sería la diferencia más significativa en ambos? Sino que en la hiperglucemia hay más, hay menos, hay más egresos que ingresos por el hecho de que hay hipovolemia, deshidratación, o cómo sería más o menos la diferencia de ambos. Por ejemplo, en la hiperglucemia es importante el control de ingreso y egreso porque debemos vigilar lo que el paciente consume. Si toma 1 litro de agua, debe eliminar 1 litro de agua y evitar la deshidratación, que es aquí donde se produce, ¿no? En la cetoacidosis, en una hiperglucemia, ¿sí? Por eso es importante el balance de ingreso y egreso, porque se produce una polidipsia, una poliuria. Por eso es importante el control de ingreso y egreso aquí, para ver cómo va reaccionando el cuerpo. ¿Sí? Y la glucosa si va normalizándose en los valores normales. Muchos de estos niños, si no tenemos el control necesario o el control que lleva enfermería, el niño se choquea y pasa a la UTI. Eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿sí? Cuando el niño diabético ingresa, todos deben estar atentos a la sintomatología del paciente y cómo está reaccionando al tratamiento. ¿Puedo hacerte una pregunta, Ivana? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Yo le fui señalando las cosas importantes, por ejemplo, mientras ellos te hacían las preguntas, y una de las cosas es que estás administrando en la hipoglucemia a 70 mililitros hora, mientras que en la hipoglucemia estás administrando a 56 mililitros hora, o sea que ahí hay una diferencia. La otra diferencia es de que, o pregunta más bien, ¿no? Che, ¿y qué pasa con las insulinas en este caso? O en este caso, ¿qué onda con las insulinas? Porque, a ver, ¿me entendés la pregunta? Sí, sí le entiendo, profe. A ver. Por ejemplo, en la administración de la insulina, siempre va a depender del peso y va a depender de la edad del paciente.
pero el control lo lleva más las unidades a administrar, es la diabetóloga. Es la diabetóloga que nos indica cuánto de insulina y cuándo iniciar con la administración subcutánea. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿y en este caso le administran insulina a algún tipo o algo? ¿O nada más nos basamos en esto, en esta solución que yo se la señalé a los chicos porque es destroza el 5% 250 más una fisiológica de 250, o sea que termina siendo 500 mililitros a 56 mililitros hora? Pero yo decía, ¿se puede administrar alguna insulina en particular o solamente este es el tratamiento? Por ejemplo, en la hipoglucemia se inicia con la administración de las insulinas y el control, y la correcta administración de las insulinas, porque usted fíjese que la hipoglucemia se da por lo general después de 5 años del debut, que sería. Entonces, los errores más grandes son la aplicación en donde de las insulinas, ¿sí? Y acá se vuelve a ver esa área de la administración de la insulina y cuánto es que están administrando, porque algunas veces los niños dejan de ir al seguimiento con la diabetóloga y se quedan con una cierta dosis nomás. También pasa eso y se produce lo que es la hipoglucemia. En este caso, ¿no? En cambio, en lo que es la hiperglucemia, primero se hace un tratamiento endovenoso y recién cuando se ve el comportamiento del cuerpo, cómo está reaccionando al tratamiento, se decide o no a la administración de la insulina subcutánea. Ok. Creo que ya estaríamos, ¿no, profe? Hasta aquí. Bueno. Profe, una pregunta. No sé si había escuchado mal o capaz que no entendí. En el caso de la hipoglucemia, cuando llega el niño, ¿no hay un protocolo así de administración de insulina rápida o una cierta cantidad de dosis, o hay que hacer el tratamiento de endovenoso y después esperar a la diabetóloga En para la la indicación hipoglucemia, de, ¿hay algún protocolo de dosis para administrar, para como de rescate, para estabilizarlo al paciente hasta que se normalice, o es tratamiento endovenoso primero y esperar a la diabetóloga? primero lo primero que coordinan cuando ingresa un paciente diabético se comunican con la diabetóloga e inician con el plan de hidratación. Y de ahí viene la diabetóloga, tiene se comunica con el paciente, con la madre, y empieza a indagar qué es lo que ocurrió. Y de ahí le piden el control, porque ellos cuando se van a su casa, se van con un seguimiento, con un cuaderno, haciendo el control de cuánto administran en la mañana, al mediodía, durante la tarde y en la noche. Entonces, después de que le hace el examen la doctora o que hayan dialogado con los padres, de ahí ella va y ya toma ya las decisiones de cómo empieza el tratamiento con el paciente. Ivana,
Sí, profe. De todo lo que ves vos ahí mientras estás con los chicos ¿qué insulina es la que aplican, digamos así, en la rutina? Por ejemplo, se administra la NPH Ujú. y la rápida, pero ahí está la cuestión, porque hay diferentes chicos tienen más afinidad por ciertas marcas, Míralo ¿sí? vos. Mm. Sí, y se le hace un seguimiento y, por ejemplo, ustedes cuando lleguen al servicio van a ver NPH y hay un montón de nombres. Después la rápida y también tienen 3 y depende de cómo vienen haciendo la reacción o viene reaccionando su cuerpo, la doctora va viendo cuál es la adecuada para el niño según el estilo de vida y la edad del niño. Así que eso es como muy complejo. Por ejemplo, en la insulina de NPH, tenemos en una de esas, tenemos la Insulurat, creo que se llama una, y una es la humulina, sí, la humulina, que es NPH. Después, como ultra rápida, estamos manejando la creo que es la glulicina y la aspartica, que es la Novarap, y la Listro, que es la Humalac. Así que cuando vayan a administrar la insulina, siempre nos fijamos cuál es cuál para administrar correctamente. Porque cuando, por ejemplo, en otoño-invierno, siempre tenemos más de 2 pacientes. Y entonces cada lapicera está identificada con el nombre y el número de cama. Y ya cuando hay chicos que comparten la lapicera, ahí se toma suma importancia en lo que es la aguja subcutánea que utilizamos para cada uno para el recambio. Y cuando comenzás, cuando iniciás la insulinoterapia y en estos chicos, ¿cómo responden ellos en cuanto a la punción, ¿no? Más que nada, no a la acción del medicamento, sino a la punción. La mayoría cuando es un debut diabético es como que ellos asimilan como un daño que le están haciendo, ¿no? Un daño que le vienen a hacer, porque lo relacionan más con lo que son las vacunas. Las vacunas, y la madre, si no sabe nada del tratamiento, llora ella, llora el niño, entonces... ¿Y cómo haces para hacerle la subcutánea? Primero, Enfermera también. Yo, por ejemplo, cuando veo que está en esta situación, primero hablo con la madre, le hago salir de la habitación, le digo que esté tranquila, que al chico vea que ella está tranquila, que no le transmita preocupación. Es imposible lo que le pedís, pero bueno. Así que por lo general le digo que cuando haga la administración lo abrace, no con la fuerza esa de amarrar, sino más de un abrazo, para que el chico se sienta contenido por la madre. Y cuando haces la punción, ¿ese abrazo sirve o tienen que ajustar más los brazos? Y primero es un abrazo de contención, de amor, pero ya cuando administro, ahí tienen que sostener un poco porque el niño
Y Sí, claro, es pues, una rebeldía total. ahí el abrazo se transforma en algo que tiene que sujetar o Una sujetar. contención. Sí, totalmente, ¿no? Terminó el amor y hay que ponerle o ponerle. Sí, ¿y Así es, profe. cómo le enseñas o sea, hasta antes que se vaya el niño tiene que aprender a automonitorizarse, dijiste vos? ¿Y cómo lo hace, por Sí, ejemplo, si se tiene que hacer, si tiene que emplear el aparatito este? ¿Puede hacerlo? primeramente, lo que tenemos que lograr es que la madre se apropie de la educación y que no tenga temor a la administración de la medicación, de la administración de la subcutánea. Cuando el niño ve que la madre lo acepta, está tranquila, no tiene temor, el niño ahí recién empieza a tomar valor y lo hace propio de él. Y él ya empieza ya. O algunas veces al revés, porque la madre le ve con tanta temor a la madre, por lo general porque la diabetes, me olvidé decirles chicos que por lo general se da más en niños, la diabetes tipo 1. Entonces el niño es como que toma más valentía y él empieza con su administración de insulina. ¿Sí? Así que tenemos las dos cosas. O la madre empieza con el primer paso para darle seguridad al niño, o el niño demuestra que él sí puede. Ajá. Otra pregunta, Ivana. Sí, profe. Vos hablabas de los pilares que les enseña Felipe Lescano, ¿no? ¿Viste? Sí. Y uno de los pilares decía que es el ejercicio y que también se los enseñan en médica para los adultos. Pero pasa esto, ¿no? Generalmente, no es generalmente, habitualmente el chico se tiene que poner, ya tiene su forma, ya tiene las indicaciones de cuánto y cómo se debe administrar las insulinas, pero de todas maneras él puede errar, ¿no es cierto? Entonces se pone a hacer un partido de fútbol o quiere hacer andar en bicicleta o correr o lo que fuese, y cuál sería la indicación que tendríamos que hacerle para que no tenga o una hipoglucemia por ahí, ¿no? Sí, por lo general la hipoglucemia, ¿no? Y se da una educación en lo que es, porque acá también está en la licencia de nutrición, se les recomienda tener un chupetín o un caramelo en el bolsillo, para que cuando él ya sienta cuando sienta que está taquicardio o se sienta muy sudoroso, él inmediatamente agarra el chupetín o el caramelo y hasta que él se sienta mejor o sienta de que ya salió ya de una hipoglucemia. Porque ellos solo ya cuando van con el correr del tiempo, con el correr de los meses, tienen que, lo más importante que tenemos que saber educar es que reconozcan cuando tienen una hipoglucemia o cuando se produce una hiperglucemia. Entonces eso lo tienen que tener bien identificado tanto el niño como los padres y la familia en general, ¿no? Porque algunas veces el niño es tan pequeño que algunas veces él no sabe comunicar, pero nosotros podemos ver y observar qué es lo que está pasando. Y es un rol muy importante que tiene enfermería en la educación de los padres y del niño. Y en general. Y al revés ahora, si llegara a llegar a esto que vos decís, a una hiperglucemia, ¿qué indicaciones le damos para que no llegue a esa hiperglucemia? Porque él tiene que seguir viviendo, va a la escuela, tiene que hacer las actividades, pero
también tiene sus invitaciones, tiene sus cosas. Y entonces, ¿qué le decís? ¿Cuál es la medida más prioritaria que él tiene que tener en cuenta con respecto a la insulinoterapia? Por ejemplo, acá ya juega un papel muy importante en lo que es lo psicológico, ¿no? Porque acá estaríamos en un área donde el niño, aparte, ¿no?, de lo que es el debut diabético, te hace la hiperglucemia, y aparte del debut diabético, ya cuando está instalada la diabetes hace una hiperglucemia. Pero acá lo importante es, ¿cómo le puedo decir? Es el seguimiento con la psicóloga, que sería la aceptación de la enfermedad. Porque ustedes se tienen que acordar que primero está la negación de la enfermedad, está la rebeldía, después la negociación, después viene una depresión y después viene la aceptación de la enfermedad. Acá tienen que asimilar o hacerse propia de la enfermedad para que no ocurra estos signos, ¿no? No llegue a una hipoglucemia el paciente, acepte su enfermedad para llevar un control, un automonitoreo, como es uno de los pilares de la glucemia, de la aceptación de su enfermedad, y un correcto tratamiento de la medicación, sin interrupciones, ¿sí? A eso Para no iba, llegar a una hiperglucemia. claro. Sí. Che, Ivana, y disculpen que hagamos un diálogo ya que ustedes no pregunten, ¿no? Porque a mí me surgen las preguntas y bueno, por ahí hay preguntas que hay que tenerlas en cuenta. Vos hablaste de que podrían llegar al pie diabético, pero la pregunta es esta, la edad que tienen y qué recorrido van a hacer, cuántos de ellos llegan a ser adultos diabéticos, es factible que con toda la enseñanza, con todos los psicólogos que tienen a mano, ellos en la etapa adulta tengan este problema del pie diabético. O sea que, ¿viste algunos estudios que digan, bueno, una cantidad de niños con diabetes llegaron a la etapa adulta, qué sé yo, a los 60 años, se me ocurre, por decir una edad, y de ellos que se le hicieron amputación de pie al 10%, al 20%, no sé cuánto, porque la verdad que eso no busqué, ¿no? A ver, vos que estás en esto, capaz que podás decirlo, porque me llamó la atención que digas, bueno, hay que decirle que preste mucha atención con respecto al cuidado de los pies, y entonces yo dije, esto lo estamos enseñando en quirúrgica, y sí, ahí ya es tarde, es el paciente que hay que amputar o amputar, pero Sí, ellos sí. son nuevos, son niños, y vos sabés que no me acuerdo, o bueno, a lo mejor no he estado de haber visto chicos amputados por diabetes, ¿no? Hemos visto accidentes pero no grabé eso. A ver vos qué decís de... Por ejemplo, en el hospital no llegamos a tal extremo, ¿no?, de una amputación, pero como es una enfermedad que recién empieza, que es una diabetes tipo 1, que es a partir de los 4 años, por lo general se da a partir de los 4 años, la diabetes tipo 1, se hace mucho hincapié en los pilares, ¿no?, para que no llegue a las complicaciones que sería en la adultez. Entonces, lo que nosotros queremos llegar en lo que es la diabetes tipo 1, tener un apropiamiento de los pilares. Cuando el niño se apropia, él se cuida, empieza a cuidarse. Pero cuando empieza la rebeldía, empieza en la adolescencia, porque ellos también quieren probar una cerveza, quieren ir a los 15.
ahí hay una rebeldía. Entonces ahí es como que de nuevo se vuelve a los pilares, porque tenemos chicos de 13, 14 años que reingresan al servicio porque no se están cuidando, porque comen papa frita, porque quieren fumar, se van a los 15. Entonces ahí de nuevo hay que volver de nuevo a la educación, y es continua la educación es continua, permanente. Pero fíjese a la pregunta que usted me viene haciendo. Yo en la secundaria tenía una profesora que era diabética, que ella decía que era desde niña y que siempre fue complicada su vida. Pero hace poco me enteré de ella tenía 75 años y ella llegó completita, llegó bien, íntegra con todo. Buenísimo. Y me pareció, porque creo que ella es como que se apropió de los pilares, ¿no? De la educación que tuvo. Y después, cuando lo último, hace como un mes más o menos, a los 75 años, inclusive dio vuelta al mundo, todo re bien, ella tenía un control espléndido de su diabetes. Así que puedo decir de que sí se puede, pero siempre va a depender de la educación constante, ¿no? De que nosotros demos una buena educación, de los ejercicios, de la medicación, del autocontrol. Claro. Sí se puede llegar. Es complicado, pero sí se puede. Sí, sobre todo pensando que llegan a la adolescencia, y bueno, la adolescencia es la adolescencia, o sea, la saben manejar espectacularmente la cuestión de la hipoglucemia, de la insulinoterapia. Las chicas con diabetes son espectacularmente, tienen una cintura, tienen el cuerpo bello, gracias al manejo que saben hacer de la diabetes. Es verdad, sí. Por eso cuando vos me decís, ellos quieren ir al 15, y sí, tienen que ir al 15, que vayan. Y por eso yo te decía, a ver, él se quiere ir a jugar al fútbol, de pronto le armaron un partido y quiere jugar. Sí, viejo, jugá, pero te va a pasar esto. O tenés planificado irte a un 15, entonces, ¿cómo regulás vos o cómo vas a regular? Hay una insulina que tenés indicada y que te la vas a poder poner para que vos puedas comer todo lo que quieras, porque tampoco le podés prohibir todo. O bueno, comete todo lo que quieras y después vemos cómo regulamos con la insulina, ¿te das cuenta? O sea, ellos aprendieron en el transcurso de estos tiempos a saberla utilizar, a la insulinoterapia, saberla utilizar en los ejercicios, y bueno, pero te llegan todavía más los debut diabéticos que los otros que ya saben cómo manejarlas, y cuando hay problemas familiares más que nada, ¿no? Y esto sí, iba porque una de las preguntas de examen justamente es esta. ¿Qué hace vos con un chico diabético, ¿no? Y que se va a ir a jugar al fútbol? ¿Qué le decís? ¿Qué tiene que hacer para que no le pasen cosas? Y bueno, te comiste toda la torta del 15 años. Bueno, ¿y qué te va a pasar? ¿Cómo reaccionas a eso? A ver, ¿qué te recomiendo yo como enfermera? A eso me refería. Bueno, creo que me quedan muchas preguntas todavía, pero los vamos a dejar a los alumnos que pregunten. Porque, a ver, las he visto a las chicas diabéticas en la guardia, y creo que le pedí permiso, ¿me dejas que te saque una foto? Le dije, y sí, era bellísima, espectacularmente bella, y era diabética. Yo dije, no quiero ser diabética. Bueno, a ver qué le surge a los chicos, ¿no? Todavía
Todavía me queda que los alumnos resuelvan esto de las 56 mililitros horas. Me gustaría que me digan cuántas horas va a durar o qué tiempo va a durar estos 500 mililitros a 56 mililitros hora y qué tiempo va a durar a 70, creo que era el caso anterior, qué tiempo va a durar a 70 mililitros hora, porque estamos hablando de que estamos pasando diferentes soluciones. Esto es un destrozado al 5. Che, y van ahí, si la hipoglucemia está a un 50 miligramos, ¿no? Y ya no se usa la destroza al 25, la destroza al 10 para estos casos. Para la hipoglucemia. Yo no tuve oportunidad de hacer un ingreso de un paciente con hipoglucemia. Pero... Andan, con esta andan. Ajá, sí, con esa ya... Bueno, este está en 50 y le ponemos destroza al 5. Bueno, a ver si hacen las cuentas los chicos y me dicen cuánto van a durar los 500 mililitros de destroza a 70 mililitros hora. ¿Serían 7 horas, profe? Acá bien las cuentas. Nosotros ya las sacamos, que no, Marisol y Malvina. Sí. Nada más que me queda un sobrante. Sí, es verdad, muy poquito. Y a ver, el otro me sale... ¿Dónde estamos? Acá abajo, a 56.